Buenas tardes compañeros, el día de hoy vengo a presentarles el tema y retomando así este tema de la segunda unidad, el que es un PAMA en comercio exterior y aduana. Para iniciar con este tema, voy a dar el concepto de lo que es el PAMA. El PAMA es un procedimiento administrativo en materia aduanera, que es aquel que se inicia cuando las autoridades aduaneras levantan el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, el PAMA. Es el embargar precautoriamente las mercancías en los términos previstos ante la ley. Aquí voy a darles unos pequeños puntos de los cuales voy a hablarles en toda la presentación, bajo también artículos. Estos son nada más algunos de los puntos que fueron 4 de los más importantes que quieres poner en la presentación. En el caso número 1, cuando las mercancías se introduzcan a un territorio nacional por lugar no autorizado, que se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, ya sea en el pedimento o bajo declaración. En el caso número 2, cuando las mercancías sean de importación o exportación, prohibidas o estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, y que cuando se omite el pago de sus cuotas compensatorias. Como caso número 3 tenemos cuando no se acrediten con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o la franja o región fronteriza al resto del país. Como caso número 4 tenemos que cuando se detecte mercancía que no esté declarada o excedente de más de un 10% del valor total declarado a nivel pedimento en la documentación aduanera que ampare las mercancías, el pedimento ya mencionado. Bueno, como lo comentaba, voy a comentar algunos artículos de la ley aduanera, que es una pregunta que se va a contestar. ¿Cuándo se aplica el PAMA? Bajo el artículo 150 de la ley aduanera. Dice, las autoridades aduaneras levantaron el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera cuando, con motivo del reconocimiento aduanero o el segundo reconocimiento de la verificación de las mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, sea el embargue precautorio de las mercancías en los términos previstos por esta ley. Bueno, en dicho artículo dice que acta se debe constar de la identificación de la autoridad que practique la diligencia, que esto quiere decir el oficial de comercio o la persona que detectó este PAMA. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, aquí tiene que declarar qué fue el hecho o la causante de la aplicación de este PAMA. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, pues esto ya es disposición de la autoridad aduanera, lo que tiene que dar de descripción de las mercancías. La toma de muestras de las mercancías, que es solamente en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. También otro de los puntos más importantes es que deberá requerirse al interesado para que designe 2 testigos y señale ahí su domicilio para recibir notificaciones de la aduana bajo esta circunstancia del PAMA. Después de esto, salvo que se trate de una persona que solamente tuvo un cruzamiento por el puente, también aplica aquí y cuyo caso solo puede señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción. Se percibirá al interesado de que si los testigos no son designados bajo el criterio de ellos mismos, tendrán quien practique la diligencia y lo designará la autoridad aduanera. De no señalar también este domicilio, debe señalar uno que no le corresponda a él o a su representante. De desocupar el domicilio señalado sin aviso de la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio. Esto quiere decir que si abandonan ese domicilio y no lo han declarado, tienen que ya declarar en ese momento el nuevo domicilio donde está, donde a él le corresponda. Dicha acta deberá señalar al interesado cuenta con un Dicha acta debe señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días hábiles después de haber de haber detectado ese PAMA. Así con esto, los efectos de la notificación, esto es para el fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga, o sea, que esos 10 días para que él pueda acumular todo lo que tenga a favor, o sea, sus pruebas, ya sean por algún error o X motivo que haya tenido la empresa. Bueno, ¿por qué se procede el PAMA? Esto es bajo el artículo 151 de la ley aduanera. Como primer punto tenemos que cuando las mercancías se introduzcan al territorio nacional
por lugar no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvían de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose en tránsito interno. Esto ya es como los mencionaba en el caso anterior, solamente que en este caso se están dando bajo el artículo 151 de la ley aduanera. Ya como segundo punto, cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibidas o sujetas a relaciones o restricciones no arancelarias, cuando se acredite con la documentación, cuando no se acredite, perdón, con la documentación aduanera correspondiente. Y cuando uno aquí sí ya avalan más puntos, ya lo mencionado de los casos anteriores, como este que es el cuando con motivo del reconocimiento aduanero o de la verificación de las mercancías en el transporte, se detecte mercancía no declarada excedente de más del 10% del valor total declarado bajo pedimento. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior a un 50% más el valor de transacción de las mercancías, idénticas o similares determinados conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley. En este punto, ¿qué medios de defensa legal proceden? En este punto no tampoco se puede hablar mucho porque son para la persona o empresa, vaya, que se le está haciendo el PAMA. Que esto quiere decir formulación de pruebas y alegatos. Esto quiere decir, como lo mencionaba anteriormente, la empresa formar todos sus alegatos o todas sus equivocaciones, si demostrar si tuvo una equivocación o un error bajo pedimento o bajo valor, pero ya es dependiendo de la aduana si lo va a aceptar o no. Pero igual, si no tiene un amparo, ese amparo o esas pruebas, se le ya mejor que se dé por vencido de sus mercancías o porque las tiene perdidas. Bueno, como mencionaba, consecuencias de no ejecutar una defensa legal adecuada en la vida administrativa. Esto determinará que las mercancías procederán a propiedad del fisco federal, que esto quiere decir es un embargo definitivo, imponiéndose en su caso de las sanciones por la comisión de las infracciones no desvirtuadas o la determinación de un crédito fiscal. Como ya lo mencionaba anterior, que si ya la empresa pues no tiene esos alegatos o esas circunstancias de que aprueban de que ellos tuvieron un error o una equivocación que tuvieron, ya no tienen ningún problema para que la aduana luego de que lo declare como embargo definitivo. ¿Cuándo se considera que se encuentra debidamente entregado al expediente? Esto quiere decir el expediente, pues ya al PAMA, dado declarado como ya lo detecta la aduana. En este caso, la autoridad aduanera dará a conocer mediante un escrito o la acta circunstanciada los hechos u omisiones que está implicando la omisión de las cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de las sanciones que se verán señalar en esta. A partir del día siguiente al que surta efecto la notificación del escrito de la acta del PAMA. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos. En caso de resultar procedente la autoridad encargada de emitir las resoluciones, que haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. Bueno, ahora les voy a hablar más o menos de los artículos de la ley aduanera, que estos son algunos pocos, pero hablan igualmente del PAMA. Como lo es el artículo 153 de la ley aduanera, dice: el interesado deberá ofrecer por escrito las pruebas y alegatos que a su derecho convengan ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dentro de los 10 días siguientes ya mencionados en aquel que surta efecto las notificaciones de dicha acta. El ofrecimiento y desahogo y valoración de las pruebas se harán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 130 de esta ley, del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de la valoración de los documentos con los que se pretende comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías, en el sistema electrónico previsto en el artículo 38 de esta ley, para igual su despacho. Se dará pleno valor probatorio a la información transmitida. Bueno, otro de los artículos es el artículo 158 de la ley aduanera. Y él menciona que las autoridades aduaneras, con motivo de ejercicio de las facultades de comprobación, procederán a la retención de las mercancías o de los medios de transporte en los siguientes casos. Esto ya habla más de los que influyen a la aduana en estos casos del PAMA. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de las mercancías en el transporte,
no se presenta el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía, o en el caso en el que el valor declarado sea inferior al precio estimado. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento aduanero no se acredite los cumplimientos de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Bueno, eso es un poco de lo que en pocas palabras sería ya el PAMA, pero en muy cortas palabras. Ya no metiéndonos en artículos ni nada de eso, simplemente es un procedimiento del PAMA. Como le menciono aquí, la autoridad aduanera la levanta del acta del inicio del PAMA, el embargado precautoriamente de la mercancía, el proporcionar los 10 días hábiles y la notificación para brindar pruebas y legatos a la persona de que se le va a realizar el PAMA, sea empresa, sea maquiladora o lo que sea. Después de esto, la persona o empresa que va a proponer sus alegatos desvestirá los hechos que dieron origen al PAMA. Si sí los da, se edita de inmediato la resolución definitiva o absolutoria, que no se aplican sanciones y se devuelven los bienes embargados. Si esto o él comprueba de que si tuvo un error o tuvo alguna otra circunstancia que pueda avalar que si el PAMA tuvo una equivocación y no está infringiendo alguna ley, o sea, no está infringiendo algo más fuerte, ahí sí se le puede dar la aplicación de quitar las sanciones y se devuelve esa mercancía. Si en este caso no los aplica, se emite la resolución definitiva del plazo, que no rebase los 4 meses contados a partir del día que se aplicó el PAMA. Siguiente a esto, debidamente se va a entregar el expediente y ahí ya se esperan solamente las multas y sanciones que se le van a aplicar a la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de las multas. En las multas nos hablan de la ley aduanera, el artículo 176. Esto también es solamente algunos las multas que se explicó antes y de las más importantes. Como primer punto tenemos omitiendo el pago total o parcial de los impuestos de comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias que deben cubrirse de esta mercancía. Cuando su importación o exportación está prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa utilizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de esta ley y no las cumplan así. Cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno en el país nada más. Entonces aquí ya nos habla el artículo 178 de la ley aduanera, las multas aplicables para cada uno de los ya mencionados aquí, de los 176 de las multas que se van a aplicar. Habla de la multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos cuando se haya abierto, lo cual correspondía a pagar esta multa. Multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con el programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen la importación temporal a que se refiere la fracción 3 del artículo 176 de la ley aduanera. Y una multa del 70 al 100% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías, el que sea mayor a lo mencionado en la fracción octava. Bueno, compañeros, será todo por mi parte y muchas gracias por su atención.